Estamos entrando en el peor escenario, que sería un callejón sin salida. Y digo esto porque nos hemos acostumbrado a la crisis de Venezuela, pero no es fácil pensar en su solución. Y esta vez parece entrar en una lógica que la peor hipótesis sería terminar en una guerra civil. Y lo digo con toda conciencia porque eso significaría, en primer lugar, la solución entonces no es fácil. ¿Por qué una guerra civil? Porque lo que hay hoy en Venezuela es un país dividido en dos. Hay un empate en términos de correlación de fuerza y ninguna de las dos partes se reconoce. Y la expresión que hoy vemos, que nos resulta más chocante, es que dos personas se definen como presidentes. Entonces es como la demostración institucional de un país partido, que no puede resolverse con unos contra otros, con unos ganándole a otros. Eso hace inviable el futuro. Por eso la reflexión no es solo una reflexión de corto plazo. Nosotros necesitamos pensar cómo ayudamos a Venezuela a una solución sustentable, porque el gran problema de Venezuela va a ser el día después. No es solo la solución política que tiene que aparecer, tiene luego que aparecer la capacidad de la reconstrucción económica de un país. Entonces, esto no se resuelve con voluntarismo ni agregando más polarización. Se resuelve seguramente con democracia, seguramente con una consulta, seguramente con una elección. Se resuelve, entre otras cosas, con el sector militar apoyando un pacto. Y esto necesita de un pacto. Es una palabra que nos rechina. En Uruguay la recordamos como un proceso traumático, pero al final fue la solución para salir de un momento de paridad de fuerzas y sobre todo en donde todavía las Fuerzas Armadas, en Uruguay en ese momento y ahora en el caso de Venezuela, tienen un enorme poder. Y si ustedes observan, las Fuerzas Armadas, que son el elemento determinante hoy, están todavía respaldando al gobierno. O sea que cualquier grito que uno pegue de afuera, cualquier manija que estemos dando, contribuye poco. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacer desde afuera? Y está claro que lo que no precisan hoy los venezolanos es más polarización. No podemos repetir fuera de Venezuela la polarización que ellos ya tienen dentro. No podemos agregar leña al fuego. Es una irresponsabilidad, porque esto termina mal. Y el precio lo va a pagar la gente en Venezuela, no lo pagamos los que estamos mirando de lejos. Entonces, desde afuera, contribuir además a evitar una intervención. Ese sería un retroceso gigantesco para América Latina. Volver a tener una intervención que siempre es militar de Estados Unidos. Estamos frente a un gobierno muy complejo en Estados Unidos, que tiene bastantes problemas internos como para dedicarse a una cuestión externa, en este caso en Venezuela. Es casi una cortina de humo para el gobierno de Trump el caso de Venezuela. Ahora, para América Latina, no importa el color político de los gobiernos, debería haber una prioridad que es no dejar una intervención de Estados Unidos en nuestro territorio. La comunidad internacional ha reaccionado, hay países que ya reconocen al nuevo presidente autoproclamado, otros que mantienen la legitimidad de Nicolás Maduro. Y bueno, ayer aparece un comunicado conjunto de Uruguay y México, de alguna manera apareciendo como mediador o intentando esa señal. México le habría planteado a Uruguay también que se suma a esa línea de mediar. ¿Es correcto ese camino? Es el único camino que puede contribuir a algo, porque, repito, lo otro es sumarse a una parte de lo que está dividido en Venezuela. Entonces vamos a tener quienes apoyan a la oposición y vamos a tener quienes apoyan al gobierno, y eso significa el no diálogo, la no salida. Entonces, sé que no es simpático porque al final pegan por izquierda, pegan por derecha a posiciones como la del gobierno uruguayo, y sin embargo es la única viable, y es muy bueno que aparezca un México. Estamos hablando de un país muy grande, muy importante para América Latina, muy importante para el concierto internacional, que saca a Uruguay de un aislamiento, una especie de soledad, que sin embargo, repito, es el camino correcto. Y con la decisión, como siempre, un poco torpe, bravucona de Trump y de Estados Unidos, va a haber otros países, por ejemplo Portugal y España, seguramente la Unión Europea, que termine, aún con una visión muy crítica del gobierno de Maduro, intentando una salida. Y el Vaticano, que es un actor bastante importante en política internacional, e intentar un nuevo proceso de diálogo que, repito, termine fundamentalmente con una legitimidad que no tiene que rendir una prueba solamente en un momento, tiene que luego reconstruir un país. Entonces, lo más importante en Venezuela es que la solución, en primer lugar, evite la intervención de Estados Unidos, una guerra civil interna, por lo tanto muertos, y fundamentalmente que piense el día después, que va a ser el gran drama de Venezuela para salir no solo de la crisis política, sino de la crisis económica.